¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming energético que hacemos todas las semanas, entre otras personas que nos ayudan con mi querida Lu Glesser, que tiene como siempre el gusto, el honor, el placer de acompañarme. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás? Así es, Rafael, un gusto acompañarte. ¿No viste? Día muy especial. Hoy no está con nosotros Fer Krakowiak, que después nos va a dar un informe especial. Estuvo en Toronto en la conferencia de minería más importante del mundo con un montón de novedades. Vamos a ver un informe detalladísimo de Krakow desde Toronto. Pero te decía, día muy especial porque mientras grabamos este episodio de WhatsApp, hay un mega apagón en la ciudad de Buenos Aires. Estamos a mediodía, empezando la tarde del miércoles, y esta es una noticia en desarrollo. Por lo tanto, muchas de las cosas que vayamos hablando durante el programa, por ahí vayan cambiando en el momento en que vos puedas mirarlo del otro lado. Pero vamos a tratar de explicarte cómo llegamos a esto. Tuvimos ya un apagón muy importante a la madrugada en el área metropolitana y un segundo apagón en horas del mediodía, de mucha más magnitud por la hora, ¿no? Por el horario pico donde ya la gente estaba en sus trabajos, estaba produciendo. Esto afecta no solamente semáforos, subtes y todo lo que quienes están en la ciudad de Buenos Aires estarán viviendo como un caos, sino también, por supuesto, lo que es la producción, el trabajo y, por supuesto, lo que más le importa al gobierno pareciera ser el PBI. Rapidito punteo y después vamos a pedirle a Lu Glesser que nos ayude a entender lo que está pasando. No sin antes recordarte nuestras vías de comunicación, nuestras redes. Estamos como siempre en @WhatsAppStream, en Instagram, en YouTube y en Twitter. Y también tenemos un email que es whatsappstream@gmail.com. Nos escriben ahí, nos dan like, nos ponen seguir y se ponen las alertas para estar al pendiente de cuando sumamos contenido durante la semana. Te decía, un apagón muy importante en el área metropolitana durante la madrugada, 5:25 de la mañana, se cae una línea de alta tensión. Esto es lo que informó la Secretaría de Energía, la línea Bosques-Hudson, que afecta principalmente a clientes de la distribuidora Edesur. Esto fue 5:25 de la mañana, una mañana muy húmeda, muy calurosa, pero donde la demanda de energía baja igualmente. 550.000 usuarios afectados, de los cuales aproximadamente más de 200.000 seguían sin servicio a las 8 de la mañana. Lo que informó el gobierno es que para las 9 ya se estaba restableciendo esto, pero si las personas afectadas respiraron aliviadas, les duró poco porque 12:35 aproximadamente vuelve a haber problemas con la red de Edesur. En este caso cae otra línea de 220, la línea que conecta Costanera, Hudson, y en este caso afectó el servicio a más de 660.000 usuarios, de los cuales, mientras grabamos esto, más de 360.000 personas seguían sin servicio de energía eléctrica, y por supuesto esto también afectaba a lo que son los servicios, ¿sí? A lo que es el transporte público, los semáforos, las líneas de subte y demás. Dicha este pequeño resumen, o no tan pequeño, le doy paso a la especialista para que nos explique cómo cornos llegamos hasta acá, Glesser. A ver, esto está claro que muestra que el colapso o la crisis del sistema está entre transporte y distribución. Sí. Acá cargando las tintas, sí, son lamentablemente los usuarios de Edesur los que hoy están pagando justamente las consecuencias de esto. Hay que explicar también que cuando explota o el inicio de esto se da en lo que es la estación transformadora, en la subestación transformadora, que es donde pasa la energía que viene transportando, en este caso Transener, que es la que tiene el monopolio del transporte de energía eléctrica a nivel país, más allá de que en algunos localidades y distritos trabaje conjuntamente con distribuidoras más pequeñas, con transportistas, para decirlo correctamente, más pequeñas. Transener tiene 15.000 kilómetros de cable de alta tensión a lo largo y a lo ancho del país. Esas líneas se colapsan justamente por la administración de la demanda. Por supuesto que en los centros urbanos es donde se dan los mayor picos de demanda, y Camesa lo que va haciendo es con estas líneas jugando, ¿no?, para abastecer donde se dan los picos de demanda y restando quizás donde la demanda está bajando a nivel total país, ¿no? Equilibrando las demandas. Bueno, a ver, hagamos un alto ahí. Vos nombraste una empresa, Transener, una empresa de gestión pública, una empresa controlada por el Estado.
Más o menos, ¿eh? Con socio común Marcelo Mindlin. Así es. O sea, la mayoría es estatal, pero la empresa se maneja como privada. En partes iguales. Bueno, Citelec, 50-50. Citelec de Marcelo Mindlin y el Estado a través de Enarsa Energía Argentina. Y una parte de la empresa tiene cotización pública. Las redes de transporte están colapsadas. La semana pasada hubo una audiencia pública de transporte donde básicamente se fue a definir la tarifa que quiere cobrar Transener por brindar el servicio y mejorar las inversiones. Y la empresa ahí blanqueaba que con la plata que recauda no le alcanza para invertir. Escuchá al representante de Transener en la audiencia pública de la semana pasada. Transener es la empresa que tiene bajo su responsabilidad la operación y el mantenimiento del sistema de transporte de energía en extra alta tensión 500 kV de la República Argentina. Tenemos un sistema fuertemente saturado. Sistema saturado implica mayores costos de mantenimiento, principalmente por dos motivos. El estrés y las exigencias del equipamiento es más alto y se hace muy difícil realizar mantenimiento en días hábiles y en horarios normales. Las inversiones y la nula rentabilidad de las compañías terminan financiando el gasto corriente. Los ingresos que la compañía está requiriendo son los necesarios para cubrir los gastos de operación y mantenimiento, las inversiones de renovación y mejora, poder cubrir los impuestos y tener una rentabilidad justa y razonable. Hablaba Pablo Tarca, eso es lo que decía el graph de la transmisión oficial de la audiencia pública, y lo que decía básicamente es que la empresa con lo que recauda no puede invertir. Lugleser, a mí lo que me llama la atención es que esto, con una empresa 100% privada, yo lo podría tomar. Ahora, con una empresa en la cual el Estado tiene incidencia, se me hace que podría haberse atendido el problema antes, y no le voy a caer sobre todo solo al gobierno de Javier Milei. La desinversión viene desde hace más de 10 años. Pero se me hace que con el Estado dentro de Transener podría haber tomado cartas en el asunto para evitar que esto pase. No coincido con esa lectura porque la obra que hay que hacer, la obra que requiere el sistema de transporte, básicamente hay una coincidencia entre las empresas, el Estado, y que es AMBA 1, que es una gran obra de infraestructura, sí, que tiene un costo estimado superior a los 2.000 millones de dólares. Digo, no hay Estado, ni empresa, ni tarifa que pueda compensar una inversión de esas magnitudes. De hecho, se estaba buscando financiamiento internacional, ni usuario que soporte, ni bolsillo de usuario que soporte tal. Si vamos a la inversión que hizo Transener, uno ve que los mayores desembolsos de la compañía se dieron entre 2008 y 2015. El argumento de la tarifa congelada, nosotros lo hemos discutido varias veces, no fueron tarifas que estuvieron congeladas, sino que se actualizaron por debajo de la inflación, lo que se puede también adjudicar una decisión macroeconómica, porque si no también te empuja el índice, y sobre todo cuáles son los activos no regulados, ¿no? Porque en esto que se llama una revisión tarifaria quinquenal, acá lo que vemos, y claramente en la voz de Tarca, es que no es una revisión tarifaria, sino que es un pedido de las empresas de recomposición de rentabilidad, porque en una revisión tarifaria justamente deberían analizarse esto. ¿Cuánto vale la obra que hay que hacer? ¿Quién pone la guita? ¿Dónde está el colapso del sistema? ¿Qué pasa en las subestaciones transformadoras? ¿Y cómo se da la relación con las distribuidoras, que es el gran ausente en estas audiencias públicas? Totalmente. ¿Quién pone la guita y quién banca las inversiones? Acá está el meollo de la discusión. No hay tarifa que te compense, te lo digo. No hay ni bolsillo que soporte, ni tarifa que te compense. Una obra de 2.000 millones de dólares se tiene que financiar de alguna manera y la tarifa no alcanza para eso. Entonces, por eso mi planteo era, bueno, pero si el Estado sabe, porque está dentro de Transener y es además el que puede impulsar las obras, ¿qué pasó que eso no se hizo? Y muy interesante ahí meter la discusión de cuáles son los activos no regulados. ¿Qué activos tiene, por ejemplo, Citelec o los dueños de Citelec por fuera de lo que es Transener, y cómo compensan también sus niveles de rentabilidad a partir de eso? Pampa Energía. Perdón, me atraganté. Bueno, pero sigamos con esta historia. Vamos a usar el megacorte que estamos viviendo como hilo conductor para hablar sobre el sistema eléctrico, porque, de nuevo, es una historia en desarrollo y están ocurriendo cosas mientras nosotros grabamos esto, y van a seguir ocurriendo cosas durante el transcurso del día y probablemente de mañana. Por lo tanto, nos parece que la mejor idea es esto, aprovechar para contarte cómo llegamos hasta esta situación de desinversión, y para eso vamos a escuchar ahora lo que decía el representante de Edesur, en este caso en la audiencia pública, que no fue la de transporte, sino que fue la de distribución, que se hizo el día jueves, si mal no recuerdo, de la semana pasada, en la cual tanto Edenor como Edesur fueron a pedir tarifa, fueron a pedir recomposición de lo que son las renegociaciones de contratos, las RTQ, ¿no?
Revisión tarifaria quinquenal o quinquenal tarifaria, bueno, depende, es random. Y escuchá lo que decía el representante de Edesur sobre la desinversión y el motivo de la desinversión de la red, o por qué la inversión de Edesur, mejor dicho, no cubre lo que debería cubrir. Pasaron casi 5 años desde la fecha en que estaba estipulada la realización de una nueva revisión tarifaria. Sin embargo, es la administración actual la que está llevando adelante su cumplimiento. Nos endeudamos para poder realizar inversiones que nos permitieron mejorar la calidad del servicio, reduciendo cerca de un 40% el tiempo promedio de interrupción. A modo de ejemplo, de cada 10.000 pesos que paga el usuario, Edesur dispone solo de 3.000 pesos para pagarle sueldos a su personal, a sus contratistas, comprar materiales, pagar impuestos y realizar inversiones. Bueno, escuchabas la justificación de Edesur, la tarifa no la alcanza para pagar sueldos e invertir debidamente y tener su tasa de rentabilidad. Ahora vamos a entrar en eso porque es otro de los aspectos que se discute en las audiencias públicas. Y quien trae a colación la cuestión de la rentabilidad de las empresas que te dan el servicio de distribución en el área metropolitana es el intendente Fernando Gray, ¿no? Fernando Gray, Esteban Echeverría, quien fue uno de los pocos, si no el único intendente que fue a las audiencias públicas y dijo algo muy interesante. Dice, si se ajustan los salarios, si se ajustan las jubilaciones, ¿por qué no se ajusta también la tasa de rentabilidad de las empresas de servicios públicos? Haber aprobado una tasa de rentabilidad del 9.56 es sencillamente inaceptable, así como se ajustan los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, deberían ajustarse las ganancias desmedidas de las distribuidoras. Glesser. Me parece muy interesante marcar por qué estamos hablando de tarifa y no de precio. Justamente porque ese es el segmento, se llama segmento regulado. Y esto ocurre así en muchos sistemas de energía eléctrica a nivel mundial, justamente para esto, ¿no? Para morigerar el impacto del costo energético en el bolsillo de los usuarios. Es el segmento intervenido para eso, y por eso se llama el segmento que no es rentable. Ahora, una vez vamos a marcar esto. Edesur se da un caso parecido a Transener en cuanto a sus controlantes. Edesur, no solo que es controlada por la italiana Enel, no solo opera en ese segmento del sistema de energía, sino que además es generadora y tiene la hidroeléctrica, una de las hidroeléctricas más importantes del complejo del Comahue, que opera Enel, que es el Chocón. Entonces, una vez más, cuando vamos a discutir rentabilidad, ¿por qué no discutimos la rentabilidad que tienen en toda la generación de la cadena de valor de energía eléctrica? Porque justamente este es el segmento que se lo conoce y se lo identifica por ser un segmento donde no hay que buscar la rentabilidad, por eso tiene tarifas y no tiene precio. Bueno, acá me gustaría discutir con vos, pero nos vamos a ir de tiempo. Yo creo que desde la salida de la convertibilidad que la distribución en el área metropolitana es un despelote porque las empresas no tienen una referencia justa para... discutamos los activos no regulados, por eso. Discutamos la revisión, debería ser completa. Y en definitiva, si el Estado quiere hacerse cargo también de que el servicio esté como la gente, bueno, también debería poner en consideración la cuestión de cuál es la tasa de rentabilidad y sostenerla en el tiempo. Y algo de eso es lo que planteó también en las audiencias públicas Gastón Gioni, el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, que también se presentó en la audiencia pública por el servicio de distribución y dijo que no necesariamente que le den mayor tarifa a las empresas va a repercutir en un mejor servicio. Aprovecho esta oportunidad para apelar al Gobierno Nacional y a la ciudad para sentarnos nuevamente y empezar a conversar en la necesidad de un ente tripartito donde tanto Nación, provincia y ciudad autónoma puedan llevar adelante el control de las empresas, porque la necesidad es permanente. Nosotros tenemos comunicación constante, reclamo por parte de intendentes, defensorías, etcétera. La tarifa pudo haber subido y bajado y en distintos momentos desde la privatización a esta parte, y el nivel de inversiones nunca varió demasiado, y el ejemplo más concreto fue el periodo 2015-19, donde las empresas obtuvieron un nivel tarifario sustancioso, un aumento tarifario sustancioso, y eso no se vio expresado o reflejado en la misma magnitud en las inversiones.
El incremento tarifario no se vio reflejado, decía Gioni, en las inversiones. Tampoco se sostuvo en el tiempo, ¿no? Eso hay que remarcarlo. Ni bien se le empezó a complicar el panorama al macrismo, desenganchó las tarifas de lo que se había comprometido con las empresas. Y las empresas lo primero que hicieron fue desenganchar también las inversiones. Quiero que mires dos cosas, o mejor dicho, una cosa y un testimonio. Este gráfico es... que vamos a ver a continuación, a ver si ya lo podemos ponchar, acá está, es cómo se cayó la demanda de energía, porque como te contamos, hubo dos eventos en los cuales se desengancharon estas líneas, que son las que te llevan la energía a la distribuidora para que te la lleve a tu casa. Tenés una pequeña caída ahí a la hora de 5 y piquito, entre las 5 y las 6 de la mañana. Abajo en el eje horizontal están las horas del día. Arriba tenés en el eje vertical la demanda de megawatts, en este caso de Edesur. Y fíjate que tuviste una caidita, un tobogán chiquito a las 5:30 aproximadamente, un poquito antes de las 5:30, de a poco se va restableciendo, va empezando a aumentar también la demanda, es la línea roja la que te estoy relatando, va aumentando la demanda con el correr del día, con el correr del calor, hace un calor de locos este miércoles en la ciudad de Buenos Aires, y fíjate cómo de nuevo se cae en picada porque ocurre este problema que te estamos relatando ahora en WhatsApp. Llegamos hasta ahí. Y ahí se cayó. No hubo recomposición del servicio, al menos esto llega hasta las 13:30, empieza a restablecerse paulatinamente, pero seguimos en ascuas, no sabemos cómo termina esta historia. Dicho esto, no sé si me querés agregar algo, Lu. No, que esa línea justamente a medida que va haciendo mayor calor y aumenta la demanda, esa línea roja que cae en picada debería tener el recorrido inverso, o sea, debería haberse ido subiendo, ¿no? Y eso es lo interesante. Exactamente. Bueno, dicho esto, quiero que escuches lo que nos decía hace unos programas, en enero, Daniel Montamat, un ex secretario de Energía, quien tuvo la gentileza de visitarnos. Te pongo en contexto, enero había ola de calor y el sistema aguantaba, ¿sí? 2 líneas de 4 y esperar los pelotazos de frente, pero aguantaba, no pasaba nada. Y Daniel Montamat nos decía, ojo, porque todavía lo peor no pasó. Para medir, si este pico de calor hubiera sido en diciembre, hubiera sido más complicado. Y entonces preparémonos, porque el año pasado, por ejemplo, el pico de demanda de potencia se dio en febrero. Los 29.000, esos 600 megavatios de potencia. Bueno, yo estoy mirando febrero y estoy mirando especialmente marzo. Bueno, es premonitorio lo de Montamat. Dijo, estoy mirando febrero y especialmente marzo, y el 5 de marzo explota todo. Esperemos que no haya explotado nada. Esto fue una metáfora no literal. Esperemos que todo se solucione. Así están las cosas hasta esta hora. No tuvimos más repercusión del Estado Nacional, ¿no? Yo lo que vi fue el comunicado. Tuiteó Milei. Me dicen que tuiteó Milei. A ver, ¿qué tuiteó el presidente? Dato importante, les cuento que @JLexpert en su tesis doctoral, que ganó el premio BCRA 2024 a la mejor tesis doctoral, demostró empíricamente que los salarios de los trabajadores en los sectores abiertos al mundo son mayores que los salarios en los sectores protegidos BLLC, 13 horas 33 minutos. Bueno, está bien. Después vamos a hablar de la tesis doctoral de José Luis Espert, que el Banco Central el año pasado no le quiso tomar porque se había escrito otra persona. Ahora sí, se la tomaron y ganó el premio. Y además de todo, bueno, Milei lo tuitea ahora en medio del apagón. Lindo timing, me gustó. Un comentario más antes de cerrar esto, porque todavía, bueno, sucediendo los hechos mientras estamos grabando, no podemos dimensionar, ¿no?, los efectos que esto tiene, y no solo en términos de costos, se pierde un montón de guita, pero un montón de guita se pierde con un apagón de estas características, y esperemos que no haya que lamentar tragedias mayores. Ojalá que no haya mayores tragedias, que a todo el mundo le vuelva rápido el servicio. Hoy es el Día de la Eficiencia Energética. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Y hablando de energía eléctrica, nuestro queridísimo científico Diego Golombek nos va a contar el futuro de la distribución de la energía. Mira, toma nota, Edesur. Redes inteligentes. Esto está buenísimo. Escúchalo, Diego. Hace años que imaginamos futuros distópicos en donde los robots nos invaden y tenemos que luchar como Sarah Connor contra Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Pero yo creo que debe ser algún tipo de complejo que tenemos los humanos, que nos da miedo un día estar tomando café y darnos cuenta de que la cafetera es más inteligente de nosotros. Yo, en lo personal, digo que hasta que Arnold no nos venga a buscar desnudo, sigamos disfrutando de todos los aparatos inteligentes que nos rodean.
Por ejemplo, de las redes inteligentes o smart grids, que son la mejor respuesta a los retos actuales de distribución de electricidad. Las redes inteligentes, conocidas como smart grids, están transformando la manera en la que producimos, distribuimos y consumimos energía. Imagina un sistema eléctrico que no solo entrega electricidad de manera estática, sino que también recolecta y analiza información en tiempo real. ¿Cómo lo hacen? Las smart grids incorporan tecnologías avanzadas, como sensores, medidores inteligentes y plataformas de análisis de datos. Estos componentes trabajan en conjunto para monitorear el flujo de energía, identificar problemas antes de que se conviertan en fallas y equilibrar la oferta con la demanda. La facilidad de comunicación dentro del sistema permite ajustar el suministro eléctrico según las fluctuaciones en el consumo, lo que es especialmente útil durante los picos de demanda. Uno de los aspectos más interesantes de las redes inteligentes es su capacidad para integrar fuentes de energía renovable como la solar y la eólica. A medida que cada vez más hogares y empresas generan su propia energía a través de paneles solares o turbinas eólicas, es fundamental que la red pueda manejar la variabilidad de estas fuentes. Las smart grids son lo suficientemente flexibles como para gestionar esta intermitencia, acumulando energía en momentos de baja demanda y distribuyéndola cuando es necesaria. Además, con medidores inteligentes, los usuarios podemos obtener información detallada sobre nuestro consumo energético, lo que nos permitiría en un futuro tomar decisiones más informadas y ajustar nuestros hábitos de uso. Otro beneficio importante es la mejora en la resiliencia de la red. ¿Qué es esto? Que en caso de desastres naturales o fallas técnicas, las redes inteligentes pueden reconfigurarse automáticamente y restaurar el suministro eléctrico de manera más rápida y eficiente. Esto significaría menos interrupciones y respuestas más ágiles en situaciones críticas. En resumen, las redes inteligentes representan el futuro de la distribución de energía, haciendo que el sistema sea más eficiente, adaptable y sostenible al integrar tecnologías avanzadas y fuentes renovables. Así que con energía inteligente, I'll be back. Es increíble porque lo ves a Diego Golombek vestido de Terminator y te da ternura, no te da miedo. Pero bueno, eso es lo que él irradia. Es un tipo que genera su propia luz y por eso a él no se le corta el servicio. Momento de pasar a nuestra primera entrevista, primer entrevistado del día de la fecha. Hoy tiene la gentileza de visitarnos Juan Pablo Ronderos, economista y socio de la consultora MAP. Bienvenido a WhatsApp. Gracias por visitarnos. No, gracias por la invitación. Un placer. Hacía rato que teníamos ganas de hablar con vos, Juan Pablo. Hay muchos temas que se linkean entre lo que es la energía y la macro, la economía. Tratamos de hablarlo, tratamos de desganitarlo. Tiene que ver, o debería tener que ver, el sector energético con el futuro de nuestro tipo de cambio, con el futuro de nuestro resultado fiscal. Digamos, hay, por el lado de los impuestos, por el lado de los subsidios y por el lado de la generación de divisas, está todo como muy conectado con lo que es la prolijidad o el sostenimiento del modelo económico o del programa económico de este gobierno o del que venga. Totalmente. De hecho, hoy, con este concepto que está muy de moda de game changer, el sector energético en Argentina es un game changer de la macro. Ya está haciéndolo y seguramente lo sea en el mediano corto plazo. Corto plazo en Argentina generalmente son 2 días, pero mediano plazo es 1 semana y largo plazo 1 año. Pero podríamos hablar que en términos del sector energético, quizás dentro de 1 año y medio, no más allá de 2 años, el sector energético sea un game changer de la macro argentina. Hablando de ese game changer, ¿alcanza eso para sostener este nivel actual de tipo de cambio? ¿Los dólares que está generando hoy o que puede generar en 2025-2026 el sector energético son suficientes? Creo que tenemos que separar la conversación en el cortísimo plazo, que es la salida del cepo como el próximo objetivo de la macro, y el mediano plazo, que es la sustentabilidad de un tipo de cambio o la famosa restricción externa que se alivia en Argentina. Creo que son 2 temas que están vinculados, pero no son los mismos. Vos, para poder salir del cepo, necesitas tener un stock de dólares y asegurar un flujo. Sí. Hoy ese stock no está garantizado. Hoy el Banco Central tiene reservas internacionales netas negativas por 5 billones y ese flujo tampoco está garantizado. Lo que estamos viendo todos es que más adelante, en algún momento del 2026 o 2027,
este game changer que es, en términos macro, el sector energético, te va a aportar lo mismo que nos aporta el sector agro. Y eso sí es un game changer que hace que esa restricción externa se alivie y que el tipo de cambio de equilibrio de Argentina sea más bajo. Pero no me quiero meter en la discusión si estamos atrasados o no ahora, digo, es una discusión... No, por eso pero... mi pregunta era si alcanza con lo que hay para generar ese puente, porque viste que se habla de puentes, bueno, tenemos que aguantar hasta que que energía dé ese potencial que tiene y nos sume otra cosecha a la generación de divisas. Depende mucho de qué haga el gobierno y cómo lo maneje, ¿no? Obviamente también depende de cuestiones externas, porque esto de game changer que estamos hablando depende mucho del precio del petróleo a nivel global. Digo, una cosa que empiece con 7, otra empieza con 6 y otra empieza con 5 el barril. ¿No? 70 y pico, 60 y pico, 50 y pico. Nos cambian las velocidades de game changer. Pero sí. Y en esa fórmula, ¿no? Donde entiendo que el sector energético es básicamente los recursos de vaca muerta, ¿no? Para que sea ese game changer, ¿vos estás incorporando la industrialización de gas o alcanza solo con el petróleo? No, el gas está incluido como GNL. Porque hoy la balanza es petróleo, como ¿no? exportación de GNL y demás, que son los proyectos que van a movilizar. Primero también hay que industrializar gas, digo, para que eso suceda. Sí, industrializar gas quizás es licuarlo y no sí. mucho más que eso. Digo, industrializar gas también puede ser petroquímica, puede ser agroquímico, puede ser un montón de cosas, que hay proyectos de ese tipo, muchos orientados al sector externo, pero sobre todo al mercado doméstico. Pero sí, estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que se puedan movilizar. No es una cuestión de producción, es una cuestión de transporte y es una cuestión de exportación. Y eso es donde hoy se está movilizando. Pero si vos, para poner algunos números a la conversación, el año pasado tuvimos, en el 2023 tuvimos un déficit de casi 4.500 millones de dólares del sector energético. El año pasado terminamos en 5, este año estimamos que va a ser 9 y el año que viene 15. Y a partir del 2027 o fin del 2026 ese número se va a mover en 20. Sí. ¿No? Dependiendo del precio del petróleo y un montón de cosas. Ese número ya es un game changer. A partir de 20 billones es un montón de plata. Digo, cambia muchísimo las condiciones macro de la Argentina. ¿Cómo puede ser el puente? Y parte de ese puente también tiene que ver con el sector energético. El año pasado las empresas de energía argentinas colocaron en Nueva York 6 billones en deuda, en ONs, a tasas latinoamericanas, a la misma tasa que coloca una empresa colombiana o brasilera, en un país con cepo y con más de 1.000 puntos de riesgo en aquel momento, ¿no? Este año puede pasar lo mismo, más los proyectos que están vinculados a RIGI. Es decir, incluso esa inversión puede ser el puente mismo hacia ese game changer. Pero porque tengo algunos reparos. Supongamos un escenario donde el barril se derrumba, digo 50 o 40, donde no hay compradores de GNL, dado un mercado inundado por el Permian y por todo lo que sucede. Digo, factores que están dentro del tablero. Digo, no estoy llamando un cisne negro. Son factores que efectivamente pueden jugar y de hecho están jugando. Digo, ¿qué pasa con esa deuda? Esa deuda que, como vos decís, es una tasa buena para la Argentina, pero sigue siendo una tasa alta para el endeudamiento o el financiamiento mundial. Digo, porque hay una experiencia cercana, ¿no? De deudas que luego no se pudieron pagar y sobre todo el sector privado. ¿No preocupa? ¿No es un factor preocupante más que alentador ese nivel de endeudamiento de las energéticas? No, y déjame decirte por qué. Primero que la tasa no es alta para Argentina. De hecho, esa otra vez. No, para Argentina es buena. Digo, pero es a niveles de lo que se endeuda un Petrobras en Brasil, claro, ¿no? La segunda empresa más grande de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido no lo veo un problema. El segundo, Argentina no tuvo default de ONs. Tuvo default de deudas soberanas y demás, pero las ONs en todo caso se renegociaron, pero con una renegociación de mercado. Entonces no hay eventos de default de ONs ni en el mercado local ni en el mercado externo. Sí negociaciones, pero hubo. Y estamos hablando de plazos de colocación de entre 5 y 10 años. Quiere decir que en algún momento esos cisnes negros se tienen que volar. Entonces en algún momento las empresas van a tener la capacidad de endeudamiento. Y te agrego un cuarto factor. 6 billones es un montón de dinero para Argentina, 6 billones es nada para ese negocio y en este mundo, ¿no? Entonces, por ahora no son montos que no sean manejables por compañías como YPF, Vista o más.
en estos días, ahora nos vamos a meter en breve en lo que contaba Fernando Krakowiak de lo que fue la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá, el evento más grande minero del mundo, pero te lo traigo a colación porque una de las notas que publicó Krakow en EconoJournal es una entrevista a Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, y él dice, las empresas no me preguntan por el cepo, ya dan por hecho de que lo vamos a levantar. ¿Es así? ¿No preguntan las empresas por el cepo? No me voy a meter en polémica con el secretario de Finanzas, pero vos hablas nuestra experiencia con nuestros clientes, que en muchos casos son empresas multinacionales, la primera pregunta que surge siempre es cuándo sale el cepo, porque sin saber cuándo pueden llevarse el dinero que ganan de Argentina, no van a invertir. ¿Ni con el RIGI? Porque el RIGI es una puerta de escape al cepo. Sí, pero para pocos sectores. Estamos hablando solamente de 7 sectores y sector minero, energético, no son los sectores que quizás están más hoy preguntando. Sí. Sí, claro, los que están en el RIGI ya saben que no hay cepo, pero recién, justo en el corte, hablábamos de que Argentina no es una cuestión de tarifas, sino una cuestión de certezas, ¿no? Y hoy creo que Argentina, incluso con el RIGI, no da certezas. Vos no sabés cuándo mañana te pueden defaultear el RIGI. No va a pasar, espero que no pase, pero al final del día el RIGI es un atajo para una mala macro de Argentina y un mal cumplimiento de esas certezas. Sí. Entonces, mientras vos el cepo es una mala macro, el cepo es una trampa. Hasta que no des esas certezas, no vamos a tener inversiones en el RIGI, de hecho las estimamos en MAP y demás, pero no van a ser todo lo necesario que necesita Argentina para transformar esta realidad. Me detengo en esto último que dijiste. ¿Qué inversión estiman con el RIGI? Hoy tenemos 11 proyectos, ¿eran que habían 11 proyectos, uno solo aprobadito. Está bien, y pero ya pasaron un montón de meses. Sí, pero ¿por qué no se aprueba el resto? Es una pregunta abierta. Está bien, pero Tengo bueno, algunas versiones. más allá de eso, tenemos 11 proyectos anunciados y ya con los papelitos presentados en la oficina de Daniel González. Aprobados uno. El que dirige. Mi pregunta va más allá. ¿Hay vida después de esos 11 proyectos? ¿Hay más proyectos? ¿Hay más interior? Sí, hay muchos proyectos. Quizás no de la cuantía que estamos hablando con el monto del RIGI, estamos hablando proyectos de cobre por entre 3 y 5 billones. Esos megaproyectos en Argentina, como prácticamente todas las economías, no son infinitos. ¿Son proyectos que ya se vienen masticando y que ahora encuentran la ventana para entrar? Sí, aunque muchos de ellos todavía necesitan no solamente la aprobación del RIGI, sino algún empujoncito más. Ok. Ley minera, la ley de energías renovables que no se va a renovar a fin de año, son cosas que todavía están pendientes y que tienen parte de entender cuál va a ser el tamaño de tu mercado, tu precio, estas certezas de las que veníamos hablando, ¿no? Sí. Hoy el sector, nosotros tenemos muchos clientes del sector de energías renovables, hoy no saben cuál va a ser su marco de competencia el año que viene. No saben a qué precio, cómo van a competir con el gas que va a estar más disponible, con la termoeléctrica. No saben cuál va a ser eso. Entonces, muchos si bien el primero que se aprobó, que tiene que ver FELUS, tiene que ver con energías renovables y demás, muchos todavía están decidiendo porque no saben cuál es la tasa de retorno de esos proyectos. Hablando de certezas y hablando de lo fiscal, una pata muy importante de lo que es el gasto hoy siguen siendo los subsidios a la energía, más allá de la recomposición de tarifas que hubo, de la quita de subsidios que hubo. ¿Pensás que puede haber algún tipo de ruido con el fondo respecto del camino para terminar de acomodar la cuestión de los subsidios? No creo, porque el gobierno, si hay algo que ha demostrado, es su decisión de sostener los números fiscales. Hoy los subsidios al sector energético todavía sigue siendo 1% del PBI. Es un montón. Es un montón. Eran 1,4 el año anterior y llegaron a ser números mucho más grandes. Pero ahí también entra a jugar lo finito en materia social. No solamente por el que Caputo mira también el dato de inflación, sino también porque hoy tenés 2/3 de la población que recibe subsidios a la energía eléctrica y el gas, sin contar el subsidio por zona patagónica, que por ahí me extiendo más en la cuenta. Pero quitar subsidios más en medio electoral también te puede tener un impacto en el bolsillo, en un bolsillo que no termina de recuperarse. Sí, es cierto, el gobierno está prestando mucha atención al tema inflación y bolsillo y demás, pero también es cierto que el gobierno el año anterior hizo
ajuste inédito, que acordate que los últimos 3 gobiernos le tenían miedo a la palabra ajuste. Pero todavía de falta. subsidios. Esa es la cuestión. Sí, bueno, imagínate de la situación de donde partió, ¿no? Y no para defender este gobierno, porque de hecho creo que este gobierno no ha tenido una política de regulación del sistema eléctrico y el sistema... falta mucho camino por recorrer y en el último 14 meses, primeros 14 meses de este gobierno no se hizo demasiado. ¿El apagón de hoy se lo adjudicas a la política energética de este gobierno? ¿En qué proporción y en cuanto al desarrollo, a cómo se vino desenvolviendo de todos los gobiernos a esta parte? Ustedes lo dijeron antes de que yo me sumara a la conversación. Hace más de 10 años que no se invierte en Argentina, creo que más, que no se invierte en transmisión. Las inversiones proyectadas según el plan de gobierno que se hizo y que creo que se hizo en el gobierno de Mauricio Macri y no se revisó en el de Alberto Fernández, habla de 14.000 millones de dólares. Sería injusto decirle que este corte tiene que ver con ellos, pero también es cierto que durante 14 meses no se hizo demasiado. ¿Se podría haber evitado? Creo que no, pero quizás se podría haber llegado mejor preparado. Entonces, no es que le quiero escapar a la respuesta. Me parece que un problema de 15 años no se puede solucionar en 14 meses, pero si en 14 meses vos no hiciste nada, no empezaste con la solución. O sea, vos pusiste por lo menos 14 meses la solución. Entonces, me parece que los montos son enormes. Creo que hay que hacer una revisión generalizada de todo el marco regulatorio del sector eléctrico en Argentina. No es solamente distribuidoras o cuál es la tarifa o demás. Hay que repensarlo entero. ¿Pensarlo como un sistema integrado o pensarlo como se está pensando ahora, segmentado, donde cada jugador va y discute, ¿no? Como su pequeño, las distribuidoras van a discutir su rentabilidad en la distribución, transporte, ¿no? Porque no soy especialista en el sector, con lo cual no puedo contestarte tan finito. Pero vuelvo a la palabra certeza. Si vos generás marcos donde hay certeza en cuál es tu negocio, cuál es tu tasa de retorno sobre tu inversión, qué puedes hacer o no qué puedes hacer con tu inversión y demás, al final del día las inversiones aparecen. Más o menos aparecen. Si el sistema regulatorio es bueno, aparecen más. Si el sistema regulatorio es malo, aparecen menos. Pero cuando no tenés sistema regulatorio, no tenés. Y es lo que nos pasó en los últimos 15 años. Entonces, en los últimos 15 años nos comimos el capital invertido de toda la convertibilidad. Mal o bien, sistema regulatorio, mejor, peor, otra vez no me quiero meter en esa discusión, no soy especialista en eso, pero las inversiones existieron. Y vivimos 15 años de esas inversiones. Bueno, se agotó. Entonces, si vos nos das certezas, mejores o peores, pero tenés que dar certeza. Las únicas certezas que tenemos hasta ahora es que el tiempo es una entidad que se va agotando y ya nos estamos quedando sin tiempo para seguir conversando con vos. Nos quedaríamos, está muy interesante la charla, pero bueno, te agradecemos por tu tiempo, por tus explicaciones y será hasta cualquier momento acá en WhatsApp. Cuando quieran. Gracias, Juan Pablo Ronderos. Y nosotros seguimos por este recorrido por el mundo energético y minero. Te anticipabas hace un ratito que Fernando Krakowiak estuvo de jirafa en Toronto, se fue a ver hockey sobre hielo, esto es de verdad, fue a ver hockey sobre hielo, pero sobre todo fue a la PDAC, PDAC, que es el nombre de la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrollos Mineros de Toronto. Es el evento más importante de la minería. Fer hizo una cobertura espectacular. Léanlo en Econojournal. De verdad, hizo un montón de entrevistas que no tienen desperdicio. Lo recomiendo como interesado en el sector, como periodista, además de ser compañero y amigo de Fer. Pero, entre otras cosas, habló con Pablo Quirno, como te decía, habló con el gobernador Cornejo, que se fue a un evento de minería en el medio de la vendimia, como para darle magnitud a la importancia que le está dando la provincia de Mendoza a desarrollar la minería de cobre en este caso, y habló con un montón de cosas más. Estuvo también en la presentación de Karina Milei, hizo un montón de cosas que nos resumió en este videito que te presentamos a continuación. En una ciudad de Toronto que llegó a alcanzar los 15 grados bajo cero, comenzó el domingo la PDAC, la convención minera más grande del mundo, que se extendió hasta este miércoles. Unas 30.000 personas de más de 130 países asistieron al evento realizado en la capital financiera de Canadá. En la bolsa de valores de esta ciudad están registradas más de 1.100 empresas mineras, aproximadamente el 40% de todas las que cotizan en bolsa alrededor del mundo. WhatsApp llegó hasta Toronto siguiendo los pasos de la delegación argentina, encabezada por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Quiero agradecer enormemente el trabajo que hicieron los embajadores de ambos países, la agencia de inversiones
la Secretaría de Minería por haber concretado que hoy la Argentina esté en este maravilloso evento. El gobierno vino con el RIGI bajo el brazo para intentar seducir inversores en una serie de eventos públicos y privados. En la Argentina ahora podemos ver una economía acomodada, estable, creciendo, y también podemos ver la ley RIGI, que creo que es lo que nos trae hoy acá. Lo que se preguntan las empresas básicamente es si las reformas que impulsa Milei son sustentables, es decir, si se van a mantener en el tiempo, porque una inversión en un proyecto de cobre puede llegar a demandar, por ejemplo, entre 3.000 y 6.000 millones de dólares. Le podemos dar seguridad jurídica y reglas claras a los inversores, algo que hace muchos años no ocurría en la Argentina. Los empresarios extranjeros se mostraron muy elogiosos con Argentina por las reformas macroeconómicas que ha venido llevando adelante Milei y también por el RIGI. Se destacó puntualmente el CEO de BHP, Mike Henry, quien aseguró que Argentina podría convertirse en uno de los 5 principales productores de cobre a nivel mundial. BHP es una minera australiana gigante que acaba de invertir en los proyectos de cobre José María y Filo del Sol. También sobresalió el discurso del CEO de Barrick Gold, Mark Bristow, que celebró los 20 años de operación de la mina Veladero en San Juan y aseguró que creen en el potencial de Argentina y están listos para seguir invirtiendo. Interesantísimo lo que nos contaba Craco desde Toronto. Hay interés por las inversiones mineras. Ya lo hemos hablado en este programa. También hay reparos sobre la cuestión ambiental, la ley de glaciares, la implementación de los permisos ambientales de cada provincia. Y eso es lo que hace que muchas empresas no terminen invirtiendo. Después quedará en cada agente regulador definir si eso les es deseable a la comunidad o no. Hay mucha mala prensa también alrededor de la minería. Y ¿traen o no traen dólares? Clésar, ¿qué decís? Por lo pronto acá no hay un anuncio ni un solo dólar, todo muy lindo, las empresas tienen mucho interés, hablan muy bien del ordenamiento macroeconómico de la Argentina, pero anuncio de inversiones cero. La inversión, de hecho, que cuenta ahí Craco de cobre de BHP es de apenas 14 millones de dólares, de los 11 proyectos. 3 empanadas. 3 empanadas, aparte de un yacimiento cupífero por 14 palos verdes. No, claro. Vendamos todo lo que tenemos acá. Pobre la propiedad casa. de tu madre, de la casa de tu vieja, yo vendo el kiosco de mi tía y quizás nos podemos comprar un yacimiento cupífero por 14 palos verdes. ¿Contá? Parece Cositorto, que se puso la mina de oro para respaldar la Sode Cash. Habrá puesto un poquito más de... Propio esquema Ponzi. Totalmente. Hay que prestarle atención a la minería. Le vamos a seguir prestando atención a la minería, pero ahora vamos a hablar de otro tema con nuestro segundo entrevistado del día de la fecha. Hablo de Matías Cortada, que es CEO y fundador de GBS. ¿Qué hace GBS? Es una empresa que brinda sistemas de riego solares y transportables para el agro, para las explotaciones agropecuarias. Nos pareció muy interesante, así que lo convocamos. Matías, bienvenido a WhatsApp y muchas gracias por haberte llegado hasta aquí a nuestros estudios. Gracias a ustedes por la invitación y por dejarnos mostrar un poco lo que estamos haciendo. Para comenzar, ¿qué hace GBS? ¿Qué es lo innovador que ofrece al agro? Bueno, un poco lo que siempre nos gusta contar, digamos, que nosotros tratamos de unir los dos mundos, ¿no? El mundo del agro con el mundo de la energía, que fue un poco lo que vimos, que no había un macho, que no había esa sinergia y que son muy sinérgicos, de hecho. GBS viene a resolver un problema, un poco de lo que hoy ustedes mismos estaban hablando del problema de distribución, sí. Que cuanto más capilaridad se le da, cuando más adentro está uno en el campo, menos accesibilidad tiene a la red. Entonces, el poder generar energía a pie de consumo y en forma completamente aislada, en forma de isla, permite que se pueda expandir el área agrícola que uno puede estar explotando en base a tener un recurso agua que hoy no tiene una explotación por no tener una red eléctrica o por no tener la posibilidad de hacerlo a un costo eficiente. Y GBS trae eso arriba de la mesa, poder crear o reducir costos de riego en 5 a 7 veces y poder crearlo en cualquier lugar que uno pueda bajar este container de 20 pies y ponerlo a consumir energía y a generar ese bombeo y esa presurización en cualquier lugar. O sea,
van con los paneles solares. Los paneles vienen todos precableados dentro de un container de 20 pies. Eso se despliega como si fuese un tren, digamos, con los mismos rieles que trae el sistema. Y eso es plug and play. Entonces se conecta directamente a una bomba, se conecta a un pivot central o un sistema de riego por goteo. Y el sistema ya automáticamente empieza a gestionar las necesidades de energía con las necesidades de los periféricos que tiene conectados. Hace como si fuese una micro smart grid, digamos, de la generación. Y a partir de eso hace que los periféricos funcionen en forma estable, sin ninguna variación, y eso permite llevar a riegos de gran escala. Con esto podemos estar regando, si tenemos agua en profundidad, 50 hectáreas, si estamos con agua en superficie, tal vez 200. Interesante esto, porque suele atribuirse a la energía solar y a otras renovables la falta de confiabilidad en algún punto. No la tenés todo el tiempo. Dependés de que haya viento o de que haya luz solar. Correcto. Por ejemplo, ¿cómo solucionan ese inconveniente? El sistema trabaja en un conjunto entre software y hardware, digamos, para compensar intrasegundalmente todas las variaciones que pueda llegar a tener la energía. Entonces, con un paquete de batería de litio, hace esa compensación entre lo que está recibiendo el solar y la necesidad que tiene del otro lado, y hace una curva plana, digamos, para poder hacerlo. Bien. En parte, digamos, también lo que se ha ido como rompiendo el paradigma era que con solar no se podía hacer un riego constante y que sea aplicable al agro, y que bueno, eso es lo que fuimos rompiendo con un montón de años de estudio. Digamos, este ya es el 4º año de prueba de campo y que está entrando en fase comercial, con productos que ya se exportaron a México y demás. En donde se pudo ver que esa repetitividad de los ciclos de riego durante día tras día, porque estadísticamente tenemos más días de sol que de día con lluvia, hace que se puedan tener mayores láminas de riego durante todo el año y convertir áreas como, por ejemplo, zonas de alta radiación como Andalgalá, podrían tener pluviometrías de 1.100, 1.200 milímetros al año, cuando hoy tienen 1.000, por lo cual cambia rotundamente cuáles son las aptitudes que puede tener ese terreno, llevándolo casi a la pluviometría que tiene la pampa húmeda. Sí, le subís 20% de la capacidad de agua disponible para justamente el desierto, ¿no? Exacto. Es eso. Empezás a trabajar en lugares donde hoy no tenés la posibilidad, porque si lo hicieses a diésel, cada milímetro te costaría casi $2.50, y el milímetro de riego aplicado con solar es mucho más barato regar. Más barato. Más barato. Diésel, ¿no? Hoy la mayor... no es que enchufás a un toma la bomba. La realidad es que en los lugares donde tenés acceso a la red eléctrica, normalmente tenés el mismo problema que está teniendo hoy la ciudad de Buenos Aires. Claro. Cuando necesitas la potencia no la tenés, porque todo el mundo está requiriendo la potencia en los picos de calor y de verano, que es cuando estás queriendo regar. Claro. Y normalmente lo que se termina recurriendo es un equipo diésel. Y el equipo diésel tiene sus ventajas, como que sea móvil, pero tiene su costo, que lo sabemos de toda la industria, que es 5 o 6 veces más caro que la energía solar. Y en este caso, la solución que ustedes brindan, ¿de qué manera es transportable? ¿La podés mover en un campo grande? ¿La podés mover de un lado a otro para agregar o la tenés instalada ahí y vas llevando el...? Fue parte de la discusión en el diseño. Quisimos que sea móvil, pero no tan móvil, por una cuestión de seguridad. Entonces, pues se puede cargar arriba de un camión, digamos. De hecho, digamos, las veces que hemos ido a Expo Agro, por ejemplo, hemos llevado un equipo que está instalado hoy en Rojas, se carga arriba del camión, se baja en San Nicolás, bajamos, volvemos a cargarlo. Y tienen simultáneo, además de, bueno, por supuesto, los paneles solares, vos tenés un almacenamiento, tenés una batería donde tenés un resguardo como un backup para no quedarte sin riego, que es esta batería que vos mencionabas de litio, ¿no? Exacto. Que va acompañando. ¿Qué capacidad tiene esa batería? ¿Qué autonomía te da? La batería no está pensada, digamos, para ampliar las horas de riego, sino para compensar los arranques y el atardecer, digamos, ¿no? Claro. Ese arranque y final de la campana de Gauss. Poder compensarlo en arrancar más temprano y en terminar más tarde. Y compensar durante el día en ciclos de carga y descarga simultánea que pueda llegar a tener. Son baterías de 50 kilowatts aproximadamente, se puede llevar a baterías de 100. Creo que a medida que vaya terminando de bajar el costo de las baterías, va a ser... ¿Por qué a eso iba? Porque, digo, es cierto que si vos tenés todo el riego bancado por el diésel,
te sale más caro el riego, pero te sale más barato, digo, arrancar con el sistema. El sistema es más barato, el sistema diésel es mucho más barato que estos paneles, la batería. Entonces digo, todavía falta ampliar, ¿no? el mercado. ¿Cómo vas a bajar el costo que es todo ese aparataje? Llegar con el camión, los paneles, la batería. Es que en realidad, digamos, lo que vos tenés es que las instalaciones que se terminan haciendo de riego en los campos, o sea, son casi estáticas. O sea, una vez que se hizo la instalación y se pusieron los equipos de riego y demás, es algo que queda mínimo 6 meses instalado. No es que de un día para el otro se va a mover. Pero independientemente de eso, lo interesante es que el costo, digamos, de CAPEX en este caso, es solamente capital. Claro. Entonces, vos vas contra el costo operativo que tenés con el diésel y en menos de 3 años tenés el recupero total de la inversión con la vida útil que tienen los paneles solares y que tienen las baterías. ¿No? ¿Y qué vida útil tienen? Los paneles tienen una vida de entre 20 y 25 años, más o menos dependiendo del fabricante, pero es la estándar, digamos. Las baterías, 4.000 ciclos, 4 o 5.000 ciclos, que es lo que estamos estimando van a ser años de 12, más o menos 12 años de vida dentro del equipo. ¿Y esto está pensado para grandes extensiones, para pequeños proyectos? ¿Es adaptable a un pequeño productor, un gran, gran producción? De hecho, el sistema se hizo pensando en poder estandarizarlo y que pueda ser modular, digamos, ¿no? Entonces, un equipo está pensado para llevar adelante la explotación de una bomba de hasta 60 HP con un pivot de riego adosado y que eso funcione en modo de isla de 60 hectáreas, o que puedan ser interconectados entre sí y ir a mayor potencia, digamos, si la demanda lo requiere. Entonces, creo que va en base al proyecto global, digamos, que puede hacer el productor, pero puede ir desde 1 a 50 equipos, digamos, sin problema. ¿Y qué soluciones similares se encuentran en el mundo, por ejemplo? ¿De dónde encontraron la idea para desarrollarla, digamos, o qué estuvieron mirando como referencia? Cuando arrancamos con esto, lo primero que nos chocamos, ya yo acá me da culpa, yo soy agrónomo, por lo cual, digamos, soy un completo outsider de la industria. Habíamos empezado en la época de Macri con un proyecto de renovar y demás en un campo en el norte. Y lo que dijimos fue, bueno, nos vendían una X cantidad de hectárea mínima, que era un montón, porque valía muy poco realmente. Y bueno, dijimos, ¿con el resto qué vamos a hacer? Entonces, digo, si vamos a tener electricidad, conectamos un cable y nada, regamos. Y todos nos dijeron, no se puede hacer eso. Pero ¿por qué no se puede? No sé, debe haber algún transformador, un enchufe, algo que nada, nos permite hacerlo. Y bueno, empezamos a indagar mucho en eso y no encontrábamos una solución o algo como esto, digamos, que es lo que nosotros necesitábamos. Y bueno, nos pusimos a desarrollarlo en conjunto con grandes empresas internacionales, digamos, y que nos dieron mucho apoyo. Pero nos llevó un tiempo el poder lograr un producto que justamente cumpla con todos los requerimientos de seguridad, que pueda ser plug and play, sí. Y que sea fácil y no una nave espacial, digamos, que cae en un campo, porque al fin del día el usuario soy más yo que alguien de la industria. Claro. Entonces, bueno, gran parte del enfoque fue ese, tratar de crear algo que sea simple de usar y que se pueda poner en cualquier lugar. En cuanto a lo que vos me planteabas de la competencia, vemos que hay incipientemente un camino que empiezan a recorrer muchos, pero que es, si se quiere, opuesto a lo que nosotros hicimos. O sea, hoy lo que se trata de hacer es sobredimensionar parques para generar energía y que en la caída de la radiación todavía sigan funcionando las bombas, o hacer represas y presurizar represas con el costo y el daño, digamos, que eso conlleva también, digamos, el terreno, ¿no? O sea, de hacer represas de 2, 3 hectáreas para poder bombear agua sin caudal constante y después presurizarlo desde ahí, ¿no? Nosotros lo vemos que no es una solución viable, sobre todo cuando estás tratando de hacer riego en campos de alto valor. Si vos vas a tirar 2, 3, 4 hectáreas a la basura para poner agua, son hectáreas en las que no se son cultiva. Hectáreas en las que no se cultiva y hectáreas que a su vez estás sacando tierra fértil. Hablabas de México. ¿Cómo llegan a México? Bueno, uno de nuestros clientes acá en Argentina es un semillero multinacional, es Bayer, digamos. Ellos ya hicieron una primera apuesta acá en Argentina, digamos, para reconversión de sus sistemas diésel a este tipo de tecnología. Y en México, justamente como me preguntabas, es para grandes farmers o pequeños. Tienen un programa a nivel global que es una iniciativa de pequeños productores
en donde nuclearon 15 productores, le hicieron el sistema de riego por goteo y la energía la provee GBS, digamos, para el bombeo y esa redistribución en casi 70 hectáreas de productores de 2 hectáreas. Entonces, bueno, en esa iniciativa global, digamos, también confiaron el producto para poder llevarlo para allá y que hoy estemos operando también a distancia con el producto allá. No, te pregunto esto como CEO, ¿no? De una empresa innovadora que, bueno, justamente está en esta búsqueda de soluciones, ¿no? Tecnológicas, de ingeniería. Desde ese lugar, ¿México es más atractivo para las inversiones que Argentina? A ver, creo que son lugares muy distintos, ¿no? O sea, Argentina en lo que es agro es punta de lanza a nivel global. Y la tecnología y la adopción de tecnología que tiene el agro argentino es difícil de encontrarlo inclusive en Estados Unidos. Y lo digo con conocimiento de causa porque operamos allá también. Entonces, realmente que una tecnología pueda ser probada acá en Argentina y que después pueda ser exportada a otros lugares, a nosotros nos llena de orgullo porque creo que es la mejor forma, digamos, de poder probar algo, probarlo en un acid test más grande que Argentina creo que no hay. Entonces, si acá funciona y funciona inclusive desde el lado económico, en lugares que sean más tranquilos, digamos, por decirlo de alguna manera. Acá el hombre genera divisas, es un generador de divisas, nos lo tenemos que quedar. Nosotros hablando de Ricky, el que trae los dólares acá, lo tenemos que es Matías Cortada, el CEO de GBS. Muy interesante el emprendimiento, les deseamos el mayor de los éxitos y muchas gracias por habernos visitado. No, muchas gracias a ustedes. Ya estamos sobre el final de WhatsApp, nos queda un ratito nomás para actualizar lo que está pasando en vivo mientras estamos grabando este programa. Recordamos que comenzamos con 620.000 usuarios sin luz desde el mediodía en el área metropolitana. También se cayó la generación, o la demanda, mejor dicho, en el noreste del país, en el NEA. Hasta el momento, lo último que envió hace ratitos nomás la Secretaría de Energía da cuenta de que Edesur informa que se restableció el 70% del servicio. El 70% de los usuarios ya tienen el servicio según Edesur, aunque quedan casi 200.000 usuarios sin energía eléctrica. Bueno, ahora llegará el momento de restablecer rápidamente a los que todavía quedan sin energía. Atravesar de nuevo esta ola de calor, llegó a ser 44 grados de térmica en el área metropolitana este miércoles al mediodía, lo cual es un montonazo y en parte también se debe a que la mayor demanda de energía hace que colapsen las redes. Pero me quedaba algo, Lu, para hablar. ¿Te acordás de cuando hablamos de este plan de contingencia que iniciaba Daniel González, el secretario de Energía, casi viceministro de Energía? Cuando una asumió, crónica de un apagón anunciado, digo, reconocido por todo el oficialismo. Digo, Camesa, la Secretaría de Energía sabían que se venía y por eso presentaron ese plan de contingencia. Ahora, ese plan de contingencia era básicamente pedirle a las empresas que no consuman energía en las horas pico de los días de calor. Almacenamiento, las famosas pilas gigantes que se están por licitar, porque quizás... Pero eso de acá a un año, ¿no? De acá a un año, pero lo más importante, y me parece importante no dejar de subrayar esto, tiene que ver con la generación vieja, ¿no? La ampliación de potencia, que esa potencia sí está disponible, sí se está pagando y no se está usando. Y eso es muy importante porque... ¿Por qué no se está usando? Porque es muy difícil de encender, porque no estamos teniendo un problema de generación. Digo, la generación estuvo cubierta, no hubo... fíjate que todavía no tocamos ni siquiera el pico de demanda. Digo, estamos muy lejos del pico de demanda, que se ubica por encima de los 29.000 megavatios hora y hoy estuvo cerca de los 26.000, con lo cual no es un problema de generación. Las generadoras viejas tenían que poner esa potencia disponible, en el caso de necesitarse se usaba, pero ya con solo ponerla disponible hay que reconocerle una tarifa por mantenimiento, por ponerla a punto. Bueno, toda esa guita se puso y acá vemos que no trajo ningún beneficio. Me quedo también con lo que nos decía Juan Pablo Ronderos, que en 14 meses podrían haber dado más atisbos de solución o de contingencia para evitar o contener o mitigar un colapso en la red, que era previsible, que todos sabíamos que podía pasar, que el gobierno sabía que podía pasar. Perdió muchos meses con el ordenamiento macro a cualquier precio, a cualquier costo. En parte de ese costo fue dar de baja, por ejemplo, proyectos de alta tensión, ¿no?
Para ser justos, ¿no? Y para ser justos. No, de térmicas, también, centrales térmicas. De centrales térmicas, las TERCONF que había licitado Sergio Massa, pero también, ¿no? La interna del gobierno anterior, También. la interna del gobierno de Alberto Fernández. Y de este gobierno. De Kirchner, donde también, ¿no? La política energética quedó ahí de rehén de esa interna. Digo, son una sucesión de gobiernos y uno empieza... Yo ubicaría un mojón ahí en la privatización y en el desguace del sistema en segmentos, ¿no? Está yendo muy atrás, sí. Un segmento que hay que volver a pensarlo como un sistema integrado, el sistema energético. Digo, Vaca Muerta tiene mucho que ver con el apagón de hoy en nuestras casas. Y como usuaria de Edesur te voy a decir que yo no me voy a ningún lado, me voy a quedar acá. Bueno, dale. Acá, no mirá, dónde volver. tenemos un colchoncito para ofrecerte, te quedás acá cuidando Acá hay aire, los chiches. Está divino acá, es la primera vez que estamos felices de estar con el aire acondicionado en 15, como lo usan acá en los estudios de grabación. Gracias por habernos acompañado en este día tan particular, un programa atípico por la cantidad de cosas que están pasando mientras grabamos. Esperemos haber llevado, iba a decir luz, pero no, algo de comprensión a este asunto, y esperemos que si perdiste la luz te haya vuelto, no solo para que puedas mirarnos y darnos like, sino también porque necesitas un poquito de electricidad para tu vida cotidiana. Gracias de nuevo, gracias a la producción por haber laburado hoy a contramano, a contrarreloj para llegar con este contenido. Nuestras redes, de nuevo se las recuerdo, @WhatsAppStream en Instagram, en YouTube, en Twitter o X. Escríbanos, síganos, y en algún momento los vamos a defraudar, pero para eso falta mucho. Chau, gracias, hasta la próxima.